El tema del sermón el día de hoy es la misericordia infinita e inmerecida. ¿Ya tienen la lectura bíblica? ¿Amén? ¿Ya la tienen, hermanos? ¿Ya la encontraron? ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a leer los pasajes bíblicos que se encuentran en Mateo 15, del 10 al 28. Y también los de Romanos del 11, del 1 al 3, del 29 al 32. Vamos a iniciar con Romanos, hermano. Amén. Bueno, Romanos está aquí en el centro y Mateo está en este lado. Y la palabra del Señor dice así, lo vamos a hacer en una forma antifonal. En Romanos del 11, del 1 al 3, iniciamos con así. Ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Señor, han matado tus profetas y han destruido tus altares. Solo yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. Vamos al versículo 29, por favor. Pues lo que Dios da, amén. En 30, en tiempos pasados ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. Verso 31, hermanos. De la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes y para que también ahora tenga compasión de ellos. Porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia con el fin de tener compasión de todos por igual. En la parte de atrás vamos a leer Mateo 15 del 10 al 28, iniciaré con el 10. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que hace impuro, al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Él le contestó, cualquier planta que mi padre celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos pues, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún hoyo. Pedro entonces le dijo a Jesús, explícanos lo que dijiste. Jesús respondió, ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender. No entienden que todo lo que entra por la boca va al vientre para después salir del cuerpo. Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que nos hace impuros. Porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero el comer sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos no los hace impuros. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija tiene demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esta mujer que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselos a los perros. Ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús
Le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieras. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Dios de todas las edades, mientras nos reunimos para escuchar tu palabra hoy, silencia los pensamientos que nos dirigen a otro lugar. Abre nuestros corazones para escuchar el desafío y el consuelo que nos ofreces en tu palabra viviente. Todo esto, Señor, te lo estamos suplicando en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hay una cosa esencial en esta relación entre Jesús, entre Dios, Jesús o Jesús Dios y una persona, una cananea. No quiero entrar en detalles muy sensibles en este pasaje, pero decirles de que hay cosas que Dios hace tan sorprendentemente y que muchas veces cuando usted lee detenidamente la palabra del Señor, la hace vivir de nuevo o vivificar esa palabra, sentirla que está viva y que nos habla constantemente en cada uno de los detalles. Sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien a los que aman al Señor. A menudo nos consuelan las palabras de otras personas que han experimentado la misericordia infinita e inmerecida de nuestro Dios. Pero quiero ser muy puntual en esto. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos experimentar la misericordia infinita de este Señor. Y también, no solo eso, también ser capaces de dar testimonio de ello. Una señora que la llamaban santa, tierna y sabia, estaba hablando de la gran bondad de Dios tan gozosamente y sonrientemente que parecía como si nunca hubiera conocido el dolor y las pruebas. Uno de sus oyentes le pregunta: señora, disculpe, ¿usted alguna vez ha tenido una prueba? Ella, en lugar de decir prueba, dijo: no, he tenido tormentas, respondió ella. Por supuesto, claro que sí, de muchos lugares han venido todas las pruebas y tormentas, pero estas me han refrescado esos días de gran calor y sentirme bendecida. Entonces uno empieza a aprender que aquel que está sin nubes, sin tormentas, sin pruebas, sin refugio, sin trabajo, sin hogar, lo ha hecho bien a veces. Pero quizás no haya aprendido a valorar lo que Dios ha hecho por su bendita misericordia. Cuando pienso en esto, me refresca saber que todas estas cosas o todas nuestras cosas, nuestros problemas están en las manos del Creador, que todo lo equilibra, todo lo templa y no tiene más que nuestro bien en su memoria y en su vista. En Romanos 11 del 1 al 36, Pablo insta a dejar de lado todos nuestros prejuicios. Cuando hablo de prejuicios es nuestras formas de pensar y de considerarnos superiores a muchos y mantener tradiciones que ya no son cristianas, y venir a la palabra de Dios en una actitud de reverencia, pero con humildad y no solo de palabra, porque la Escritura, tanto el Antiguo y Nuevo Testamento, es la misma palabra de Dios por todos los siglos y que puede ser resumida en la historia de la salvación de su pueblo en dos idiomas, el griego y el hebreo. El tema principal de este capítulo es la salvación, la fe y el pueblo de Israel. Si bien hay muchas interpretaciones diferentes de este pasaje, nunca debemos acercarnos a las Escrituras de una manera excesivamente doctrinal. Al fin y al cabo, cualquier doctrina solo causa debate y división. Debemos recordar que la Escritura revelada por Dios se da para edificar la iglesia y fortalecer nuestra fe, especialmente en una ciudad como Toronto, que es multicultural
y donde se reúnen diferentes culturas. Aquí hay presbiterianos, bautistas, pentecostales y de todo. A Pablo entonces le preocupa que la iglesia en Roma y por inclusión que todos los cristianos y cristianas lleguemos a una comprensión adecuada de Dios y de su salvación que ha dado en Cristo. Este pasaje aborda muchas preguntas. Algunos de ustedes ya con 50 años como yo, todavía las tenemos. ¿Cuál debe ser entonces la relación entre un judío y un gentil? ¿Cuál es el futuro del pueblo judío? Pero ante todo, ¿qué es ser justificado por fe? Todas estas preguntas tienen un significado inmenso para la vida de la iglesia y que hoy solamente plantearemos y discutiremos brevemente. Debemos recordar que el objetivo del cristianismo y la teología no se tratan simplemente de ideas indeterminadas, sino de conocer a Dios y su voluntad en nuestras vidas. Este sermón y los sermones que siguen van a procurar ayudarnos a todos a conocer un poco más del reino de Dios, pero específicamente conocer algunos detalles de Dios. El pasaje en el libro de Romanos es corto, pero en pocas palabras realiza un resumen del Nuevo Testamento. Como mencioné en un sermón anterior, los judíos habían sido expulsados de Roma por un periodo de tiempo, por lo que la iglesia cristiana en Roma fue dirigida por cristianos gentiles, o sea, que hablaban el griego, un poco alejados del hebreo, que también se habían vuelto orgullosos y altivos hacia los judíos. Pablo les recordó una cosa, y eso, por favor, hermanos, manténgalo presente cuando usted entre en una depresión espiritual que no debería de existir, pero existe. Pablo les recordó que Dios nunca rechaza a su pueblo, independiente de sus acciones, inmerecidamente o no. Eso no nos interesa. Él nunca se olvida y nunca rechaza a su pueblo. Y cuando Dios está hablando de su pueblo, está hablando de judíos o gentiles. Con ello también nos recuerda que nunca rechaza su palabra del Nuevo y del Antiguo Testamento, en el cual incluye su pacto, que es eterno y justo. Asimismo nos recuerda que Pablo es un israelita, descendiente de Abraham, miembro de la tribu de Benjamín. Tiene todas las credenciales judías correctas para ser considerado un doctor en la ley. Él está diciendo que si todos rechazaban a los judíos, también estaban rechazando las enseñanzas que él estaba profesando. Aún dejando el origen de Pablo, él realmente nos llama a recapacitar que Dios nunca rechaza a las personas que elige. Dios nunca rechaza a las personas que elige, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Recuerden una cosa, Dios no puede arrepentirse de sus actos. Si Él nos llama, si Él nos escoge, Él nunca lo olvidará. Este Dios permitió que aquellos que fueron elegidos por Él, incluido Pablo mismo, se volvieron a veces desobedientes para que no se les subiera el orgullo de ser elegidos por sus cualidades o tener sentido de derecho por haber caminado en santidad e encontrado su gloria. Dios corrige el rumbo de los pecadores como Él y como yo, para que todos los hombres y mujeres lleguemos a descubrir que la misericordia de Dios es más alta, más profunda y amplia de la que nuestra comprensión o mente humana puede considerar. Todos los que caminamos con Dios somos recibidores de la misericordia ilimitada. Nadie que ha tratado de hacer lo correcto en toda su vida sin la ayuda de Dios podrá entonces llegar a penetrar en el real perdón de Dios. Y ante todo,
conocer toda la inmensa misericordia que Él posee para el pecador, debido a que considera que puede hacerlo por Él mismo. Eso es lo que decía el libro de Romanos. Sin embargo, quería tomar en este mismo mensaje el libro de Mateo, que nos lleva a la polémica historia de Jesús y la mujer cananea. En esta historia vemos a Jesús, un judío palestino, limitando la misericordia de Dios. Véanlo bien, un judío, un Jesús, un Dios limitando la misericordia a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué está diciendo? Que Él solo había venido a los de la casa de Israel, no a otros pueblos. En la otra parte de la historia que no se narra en la Biblia, los cananeos eran las personas que vivían en Canaán antes de que llegaran los israelitas. La mujer cananea viene a Jesús gritando: ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija es atormentada por un demonio. Al principio Jesús la ignora por completo. ¿Qué habría esto? Había sido la norma cultural de su época. No tenían derecho ni a que se les prestara atención a los cananeos de parte de los judíos. Así como se nos enseña a no recoger a extraños en la carretera o a no bajar las ventanas de los autos en las ciudades capitales de Latinoamérica para las personas que suplican en la calle, esa era la misma actitud de Jesucristo con la cananea. Jesús también optó por lo seguro, seguir su camino, no mezclarse con ella. Los discípulos le decían: envíala lejos porque ella sigue gritando detrás de nosotros. Hay una pintura de Rembrandt, lamentablemente no la traje. Ahí se mira a los discípulos tratando de disuadirla o separarla de Jesús. Pero Jesús dice, y lo que me da escalofríos, cuando lo leí, me dije: ¿será Jesús el que está hablando acá? Por escuchar, pero que Jesús haya tratado a una mujer de esta manera, una mujer que estaba humillada, desesperada, y le dice: oye, no es justo tomar la comida de los niños y tirarla a los perros. ¿Saben qué estaba diciendo ahí Jesús? Perros era como decir una manera muy despistada, sectarizada, o tomarla de lo más bajo hacia los cananeos, que no servían nada, por eso se les llamaba perros. Muchos comentaristas bíblicos tratan de explicar estas duras palabras de Dios. Seguramente Jesús no tenía prejuicios clasistas, ¿o no? En esa historia, en realidad Jesús no es el que está enseñando, es la mujer. Una mujer socialmente marginada, la que rompe las barreras entre ella y Jesús para reclamar la misericordia de Dios por su hija. La actitud de muchos de nosotros, los marginados del 2020, nos animamos a ir un poco más allá en la búsqueda de misericordia, ya que ya no hay nada más que perder. Y Jesús sabe eso, porque es la misma actitud de la señora cananea. Pero yo no quiero intentar siquiera explicar las palabras de Jesús. Ninguno de nosotros estuvo ahí. No podemos oír el tono de su voz o estar seguros de su intención. Sin embargo, comparar a la mujer y a su hija como perros, ¿por qué? Si miramos su estatus en la cultura de Jesús, ella lleva muchos señalamientos sociales en su contra. Las diferencias de etnia, herencia, religión y género la separan de Jesús de acuerdo con las normas sociales de Judea. Además, su hija estaba poseída por un demonio, lo que la pone aún más en evidencia y marginación en contra de los judíos. Finalmente, el comportamiento de la mujer es inaceptable socialmente. ¿Por qué?
Ella no solo está tomando la iniciativa, una mujer antes podría hablar siempre y cuando el hombre lo aceptaba. En este caso, ella está iniciando la conversación. Ella está gritando demandas a Jesús y parece que Jesús estaba haciendo exactamente lo que las reglas sociales de su tiempo le decían: ignorarla. La ignoró y retuvo su atención. Ignorar a alguien es una declaración muy poderosa, lleva inmensas diferencias de opinión y conceptos, pero también estaba creando y educando a sus discípulos. Él esperaba que ellos abogaran por ella. Él esperaba que los discípulos se armaran de valor y ellos mismos pudieran hacer algo por la necesidad. Que ellos también superaran esas diferencias abismales entre las sociedades y que ellos fueran los que vinieran a interceder y no que la juzgaran. Ellos, los discípulos, habían exactamente hecho lo contrario a lo que Jesús había esperado de ella. Sin embargo, los discípulos y la audiencia aprenden algo en esta historia. Y podemos aprender algo también si abrimos los ojos y los oídos a lo que sucedió. Jesús explica que su misión es atender las ovejas perdidas de Israel. Entonces la mujer cambia su comportamiento, cae a sus pies con un gesto de reverencia y respeto. Le dice: ayúdame. Grita, se humilla. Ahí está la pintura que había que grita, se humilla a sí misma, pero no se rinde. A pesar de que las palabras y la metáfora de Jesús son deshumanizantes, ella continúa aferrándose a Jesús sin disuadir, diciendo: sí, Señor. Sin embargo, ella dice algo que lo voy a repetir 2 veces: incluso los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Este es el momento de la transformación que está sucediendo dentro del mismo Jesús, que es testigo de la grande manifestación de fe en esta mujer. A diferencia del tipo de fe que había visto de su propio pueblo, en el cual nadie lo aceptaba, Jesús responde: mujer, grande es tu fe, deja que se haga por ti como quieras. Y su hija fue sanada instantáneamente. En cierto nivel de sectas, en cierto nivel de lucha de clases en la existencia humana en la Palestina de Jesús, incluso Jesús fue despertado a la misericordia ilimitada de Dios. Incluso Jesucristo nuestro Señor tenía sus ojos abiertos a la fe de la mujer cananea, que normalmente sería invisible para él y para el pueblo de Israel, debido a su cultura y educación y quizás el color de su piel. Incluso Jesucristo tenía un momento de asombro. ¡Oh, qué fe! Cuando Dios Padre lo sorprende y asombra a su propio Hijo a través de la actitud de una mujer tan humilde y marginada. Aún los perros comemos de las migajas de nuestros amos. Esta heroína que ha luchado por su hija y se aferra a su ideal de que Jesús la puede sanar, pero reconoce que no lo logrará con la soberbia, sino con la humildad y persistencia para recibir una bendición. Así como Jacob luchó con el ángel para recibir una bendición, esta mujer pelea por su fe, por su ideal. Esta mujer cananea responde con asombrosa respuesta y actitud a las palabras de Jesús acerca de tirar la comida de los hijos a los perros, diciendo: sí, Señor. Sin embargo, incluso los perros comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Ella quizás está también diciéndole: Señor, tú eres mi Señor. Expresión que conlleva ciertas responsabilidades asignadas a Jesús, y de repente Jesús abre sus ojos, la ve como la primera vez que la hubiera conocido. Este Jesús, tocado y sorprendido, le dice: bien por ti. Jesús sabía teóricamente en su corazón que la misericordia de Dios no tiene límites, no tiene exclusividad.
pero en este caso una mujer real, pero culturalmente invisible, se hace visible para él. Instantáneamente la ve como parte de un grupo por los cuales había venido, igual, amada, valorada por Dios mismo. ¿Sabe? Ella recibe la curación de todos los marginados, de todos los heridos socialmente. Ella también está recibiendo toda la curación de las luchas de clases que toda la sociedad está solicitando. Este es y ha sido el mismo mensaje de Dios que viene desde los profetas, por ejemplo, Isaías, quien enfatiza una ruta y lugar de inclusión. Esto dice: Señor, velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia de manifestarse. Hermanos y hermanas, Dios no es un Dios teórico, Dios es un Dios práctico, que ama, que transforma, que viene y cura a cada persona a la vez. La misericordia de Dios no es limitada a un solo pueblo. La misericordia de Dios es tan amplia, profunda, alta e infinita en su bondad. Hermanas y hermanos, dejémonos entonces ser tocados y sorprendidos por el Señor. Solamente tenemos que abrir los ojos ante la invisibilidad. Dejemos que nuestro Señor nos sorprenda como se sorprendió a Jesús, a su Hijo, con muestras de fe que nosotros vamos a ser alimentados por esas experiencias tan ricas. Cerremos nuestros ojos, vamos a ser bendecidos por el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces saber de que hay gente que está esperando por nosotros y que solamente tenemos que abrir nuestros ojos para que tú hagas tu misericordia y muestres tu inmensa misericordia a todos aquellos que han estado marginados de lo que es tu amor y tu bondad. Señor, haznos instrumentos de predicar tu evangelio, de compartir tu palabra, de ser parte e instrumento de tu misericordia en los demás. Señor, haznos fieles a tu presencia. Ahora, hermanos y hermanas, que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino, que el Señor los haga crecer para que se amen más y más los unos a los otros, tal como nosotros los amamos a ustedes, que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Y todo esto en el nombre glorioso de su Hijo. Amén. A quien sea su honra y gloria. En toda esta misericordia, amén, hermanos, en toda esta reunión, quisiera, que no lo hemos hecho por acá, y es un detalle que lo he pasado por alto. En este punto de misericordia, hermanos, tenemos a varias personas que no nos han podido acompañar al templo por muchas razones. Y quisiera pedirles que las mantuviéramos en oración, y vamos a orar un ratito por ellas. Por ejemplo, la hermana Gladys, la hermana Lolita, la hermana Marta, la hermana Arbela, la hermana Karen, la hermana Juanita, y uno de los varones que se nos ha también apartado un poco, que es el hermano José. Todos ellos necesitan también un poquito más de nuestras oraciones para que la misericordia del Señor los siga transformando en este proceder, en este momento tan difícil que estamos soportando como sociedad. Tengan presente estos nombres: la hermana Gladys, Lolita, Marta, Arbela, Karen, Juanita y el hermano José. Si hay algunos más, agreguémoslos a las listas que nosotros conozcamos, y por favor, tómese unos 15 minutos en esta semana. Si quiere, 1 minuto por cada persona. Si es mucho, 30 segundos por cada una de ellas, para que el Señor la siga cuidando y la siga fortaleciendo en Colombia, en Salvador, en Honduras, Nicaragua, México. También la hermana Carolina,
Joel y su compañera, ¿cómo se llamaba la señora? Bueno, ahí hay varios hermanos que el Señor nos los ha encargado, nos los ha traído. Nosotros como cristianos debemos de cuidar por cada uno de ellos. Vamos a orar por ellos un momento, pero en su casa, por favor, doble sus rodillas y acuérdese de cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por la vida de Gladys, que está en Colombia. Señor, tú sabes qué es lo que está pasando, tú sabes cuáles son sus condiciones de vida. Lo más importante que queremos por cada una de las personas como Gladys, Lolita, Marta, Arbela, Karen, José, Juanita, de todos los hermanos, del hermano Joel, su compañera, para que por favor, Señor, tu misericordia los esté acompañando en este momento tan difícil que la sociedad enfrenta. Que tu gracia y tu misericordia estén soportándolas si están enfermos. Que tu curación se manifieste en cada uno de los cuerpos de cada uno de mis hermanos. Pero ante todo, Señor, te los queremos poner en tus manos para que tú las protejas y los protejas a fin, Señor, de que puedan caminar y hacer tu santa voluntad. Pero ante todo, Señor, te pedimos que no les permitas a cada uno de ellos alejarse de tu presencia. Que tu gracia y tu bondad y tu misericordia los persiga por siempre. Amén.